Buenos días, Dios los bendiga. Hoy vamos a estar hablando acerca del nuevo nacimiento en Juan en el capítulo 3, el versículo 1 al 21. Y espero que este mensaje sea de bendición, sea constructivo y fortalezca la fe, especialmente a todos aquellos, ¿verdad?, que apenas están dando sus primeros pasos, ¿verdad?, en el Evangelio. Espero que sea de bendición, ¿verdad?, y que Dios continúe fortaleciendo tu fe y que sigas creciendo en el Evangelio, con la palabra de Dios, ¿verdad? Pues Dios les bendiga. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice en el nuevo nacimiento, ¿va? Un ejemplo maravilloso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó aquí cuando tuvo el encuentro con Nicodemo. Juan 3, capítulo 1. Juan 3, capítulo 3, versículo 1 al 21. La Biblia dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que no hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte, Señor, a bendecir tu santo nombre, Señor. Padre, que abra, Señor, nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, Señor, para que tu Espíritu, Señor, penetre nuestro corazón, Padre. Oh Padre, podamos escuchar, Padre, podamos analizar lo que tu Espíritu quiere decirnos, Padre. No mi opinión, Señor, no lo que yo quiera decir, sino lo que tu palabra dice, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Tú pon las palabras en mi boca, Señor. Que seas tú el que está obrando, Señor. Que seas tú el que está tocando los corazones. Que seas tú el que está entrando, Padre, en cada hogar, Señor. Oh Padre, que seas tú, Padre, el que está, Señor, tocando los corazones a todo aquel, Señor, que mire Padre, mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú glorifícate, Padre, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Y yo te doy gracias, Señor. Mi oración, Padre, no cesa, Padre, de pedirte, Padre, a ti, Padre, por todos, Padre, los oyentes, Padre, por todos aquellos, Padre, que escuchen, Padre, tu palabra, Señor. Oh, Padre, pedir, Padre, que sean, Padre, llenos del conocimiento, Padre, de tu voluntad, Padre, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden, Padre, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, con gozo, dando gracias al Padre,
que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Vamos a hablar del nuevo nacimiento, ¿va? Del nuevo nacimiento de acuerdo al encuentro entre nuestro Señor Jesucristo y Nicodemo, ¿va? Esta es la primera parte, ¿verdad? Primeramente Dios, haré una segunda o tercera parte acerca del nuevo nacimiento, porque tiene mucha riqueza el Evangelio, tiene mucho misterio el Evangelio, ¿verdad? Que hay que ver, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos, ¿verdad? Entonces el nuevo nacimiento, aquí miramos a nuestro Señor Jesucristo. Nicodemo vino de noche a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué es lo que miramos nosotros? Miramos la que es la regeneración, ¿verdad? Que es lo que le está hablando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, va en el versículo 3, donde le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, déjame darte un poquito de historia acerca de Nicodemo, lo que Cristo Jesús le está diciendo, ¿verdad? De la regeneración, ¿verdad? Porque aquí en lo que acabamos de leer en las Escrituras, nos damos cuenta que este era un hombre bien dotado de la ley, ¿verdad? Entonces, Cristo Jesús le habla, ¿verdad? De la regeneración que debe de haber, de un nuevo nacimiento que debe de haber, ¿verdad? Por eso le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo aquí a Nicodemo, es la necesidad de un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento surge de la incapacidad, ¿verdad?, del hombre en su estado natural para ver o entrar al reino de Dios. Por muy dotado y moral o inteligente que el hombre sea en su condición natural, él está completamente ciego, tocante a la verdad espiritual, e impotente para poder entrar o ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no puede obedecer, no puede entender y no puede agradar a Dios. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 7, por cuanto la mente carnal es enemistad, dice, contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El nuevo nacimiento es una naturaleza. El nuevo nacimiento no es una naturaleza que hemos heredado de Adán, sino el nuevo nacimiento es un acto creativo de la obra del Espíritu Santo. Romanos 6:6 dice la Biblia: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Efesios 4, en Efesios 4, en el versículo 24, la Biblia dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, y el requisito para que este nuevo nacimiento se efectúe es tener fe en Cristo Jesús crucificado. Pero vamos mucho más allá todavía de poner la fe. La fe es el primer paso, poner la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque mediante el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser un participante de la naturaleza divina y de la vida de Cristo mismo. Por eso les digo que va mucho más allá de hacer la confesión de fe. Va mucho más allá de eso. Porque cuando tú confiesas a Cristo Jesús como Salvador y Señor de tu vida, este es el nuevo nacimiento. Pero llegas a ser participante de la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo y de la vida misma de Él. Llegas a ser participante de esto también.
Por eso el apóstol Pablo, él dijo en Galatas, en el capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nicodemo experimentó algo. Nicodemo experimentó algo aquí en la descripción que acabamos de leer. Él experimentó el grande amor de Dios esa noche. ¿Por qué? Nicodemo era parte de un grupo de prestigio, un principal entre los judíos, un fariseo. Hasta Jesús, aquí miramos, Jesús le llamó, ¿eres tú, maestro de Israel? Entonces, este era un grupo de prestigio, de judíos, de fariseos, que en este tiempo estaban sufriendo demasiado. ¿Por qué estaban sufriendo los fariseos demasiado? Por la grande popularidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los más conservativos de Israel. Ellos mantenían y tenían todas las escrituras. Los fariseos y los escribas eran considerados los más altos conservadores de la escritura. Y ellos también creían, ¿verdad?, en la vida eterna. Ellos eran los más importantes que la gente pudiera identificar en ese tiempo. A ellos la gente los identificaba. A ellos. En toda esta larga espera del Mesías los identificaba que ellos les iban a dar el mensaje de la venida del Mesías cuando Él apareciera. Así eran ellos. Ellos querían llevar el mensaje y anunciarlo a su pueblo. Eso era lo que ellos querían hacer. Pero desafortunadamente, mis hermanos, no fue así como lo tenían ellos planeado. ¿Por qué? Porque los fariseos comenzaron a pensar que cuando el Mesías viniera, el Mesías los iba a honrar a ellos. Y el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, los iba a elevar. Pero déjame decirte una cosa. Nuestro Señor Jesucristo les mostró amor, sí, pero nuestro Señor Jesucristo no mostró ninguna inclinación para hacer esto, para poderlos elevar y poderlos honrar. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras los llamó a todos ellos a que vinieran al arrepentimiento. Cristo Jesús se los dijo bien claro y doloroso a los fariseos, que su devoción por las Escrituras la aplicaban incorrectamente y que solo se exaltaban ellos mismos y no exaltaban a los demás. Un peligro de exaltarse uno mismo y no exaltar y glorificar a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar que los judíos, que los fariseos y los escribas estudiaban las Escrituras diligentemente, ellos no habían aprendido el centro de las Escrituras, lo que Cristo Jesús habló en Mateo 23:23, de la justicia, de la misericordia y de la fe. ¿Por qué? Porque la justicia, la misericordia y la fe es el centro de las Escrituras. Pero todavía así, aquí vemos que este fariseo Nicodemo todavía así escogió venir él solo de noche a tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos a Nicodemo. Él dejó que Jesús lo cuestionara acerca de su entendimiento. Y aquí vemos algo bien importante. Cuando Jesús cuestiona a Nicodemo acerca de su entendimiento,
Nicodemo no se molestó. Nicodemo no se molestó cuando Jesús reveló su ignorancia acerca del nuevo nacimiento, o sea, del segundo nacimiento. Nicodemo no se molestó. Nicodemo escuchó, a pesar que fuera maestro. Y este maestro, lo que me gusta de esta historia es que este maestro estaba dispuesto a ser enseñado. Sin dudar nada, Nicodemo experimentó, de acuerdo a la Escritura, el grande amor de Dios esa noche. La Escritura no lo dice. Hubo algo que pasó en la vida de Nicodemo, porque Juan nos lo explica más a fondo. Cuando tengan tiempo, lean el capítulo 7 de Juan, en los versículos 50 y el 51. Y a mí mismo en Juan, en el capítulo 19 y el 38, en el capítulo 19, en el versículo 38 al 42, ahí van a ver el carácter de Nicodemo. Antes, cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo que produjo un cambio de carácter en Nicodemo. Aleluya. Para Dios sea la gloria y honra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo? ¿Y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo le dice hoy en día a todo el mundo entero? Que hechos y conocimientos acerca de nuestro Señor Jesucristo no es suficiente. Nicodemo tenía hechos y conocimientos, pero aquí Cristo Jesús le estaba mostrando que no era suficiente, que tenía que ver un nuevo nacimiento para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es el reino de Dios? Romanos 14:17 nos dice, ¿cuál es el reino de Dios? El reino de Dios es justicia, es paz, es gozo en el Espíritu Santo. Entonces, para poder participar en esto, debe haber un nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? En el versículo 3, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí en la Escritura veremos varias interpretaciones acerca de la frase nacer de nuevo, ¿verdad? De agua y del Espíritu, ¿verdad? Jesús también, ¿verdad? Se puede estar refiriendo al bautismo de agua, ¿verdad? En Marcos 16, capítulo 16, 15, 16, ahí miramos. También el Señor Jesucristo se puede estar refiriendo también al nacer de agua, de un nacimiento físico, de un nacimiento espiritual. Porque el agua en las Escrituras se refiere al Espíritu Santo. Y también el agua es un símbolo de la palabra de Dios. Lo podemos mirar en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 26. Cristo Jesús usa la palabra agua. También más adelante, y viento. Usa la palabra agua y viento más adelante, ¿va? Para referirse, ¿verdad?, al trabajo, a la obra de Dios que proviene de arriba, que proviene de Él, que proviene de su santo trono. Amén. Entonces, el nuevo nacimiento que Cristo Jesús le está diciendo a Nicodemo, viene acompañado también del grande amor de Dios. Viene acompañado del grande amor de Dios, que es la más importante revelación hecha en toda la historia humana. Y nuestro Señor Jesucristo revela el nuevo nacimiento.
la regeneración. La regeneración es un acto secreto de Dios. Es un acto secreto de Dios, el cual, ¿verdad?, Dios nos imparte una vida espiritual nueva. Es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Lo que miramos aquí en el capítulo 3, versículo del 3 al 8. La regeneración es obra de Dios, de principio a fin. No tiene nada que ver con el hombre. Nuestra voluntad humana no tiene parte ni arte en esta clase de nacimiento. Es la soberanía de Dios obrando en el nuevo nacimiento que estaba también predicha en la profecía de Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26 al 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice Ezequiel, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios nos permitió por medio del profeta Ezequiel. Él nos prometió por medio del profeta Ezequiel que habría un tiempo en el futuro en el que daría nueva vida espiritual a su pueblo. Y es lo que Cristo Jesús le está diciendo a Nicodemo. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que nos está hablando la profecía de Ezequiel. Iba a poner dentro de nosotros el Espíritu de Él, el Espíritu de Dios, para poder andar nosotros en sus estatutos y guardar sus preceptos y para que los pongamos por obra. Entonces, la exacta naturaleza de la regeneración es un misterio para nosotros. En algún momento tiene lugar este cambio instantáneo cuando Dios, por medio de su Espíritu, en una manera invisible, despierta la vida espiritual dentro de nosotros. El cambio se hace evidente a lo largo del tiempo que vas caminando con Dios, en tu forma de comportamiento, en tu forma de deseo, que ya no deseas, ya no anhelas las cosas del mundo, deseas y anhelas las cosas de Dios, y que ahora vienen a ser gratas para Dios. Y su resultado puede verse en la vida del creyente en su nuevo nacimiento. El resultado se puede ver porque hay una auténtica confianza en nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la salvación. El resultado se puede ver porque hay una seguridad de que Él te perdonó de tus pecados. El resultado se puede ver porque tienes un deseo de leer la Biblia y de orar y de meditar y de deleitarte y de gozarte en la adoración. Sientes un deseo, ¿verdad?, de tener comunión con tus hermanos en Cristo Jesús. Tienes un deseo, ¿verdad?, de congregarte. Tienes un deseo, ¿verdad?, de exhortar, de avivar y de llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Tienes un deseo sincero de ser obediente a la palabra de Dios. Tienes un deseo de hablarle a otros, no importa la condición o la cultura en la que se encuentras. Tienes un deseo de hablarles acerca de nuestro Señor Jesucristo, que no importa la denominación, que no importa el color, la nación o donde vivas. Tienes ese deseo dentro de ti.
de hablarle de esta regeneración, que es un misterio que solo Dios lo pudo hacer, que Dios lo hizo en nosotros. Siéntete privilegiado si tienes a Cristo Jesús en tu corazón. La conversión es la fe en Cristo Jesús. La conversión es el arrepentimiento de que le das la espalda al pecado y te volteas hacia Dios. La conversión es la respuesta voluntaria del llamamiento del Evangelio. Cuando la palabra de Dios es predicada para que te arrepientas sinceramente de corazón de tus pecados y pongas la confianza en Cristo Jesús para salvación. La conversión significa darle la espalda al pecado. El arrepentimiento significa darle la espalda al pecado y poner tus ojos en Cristo Jesús. Y la fe es salvadora. La verdadera fe salvadora incluye conocimiento, aprobación y una confianza que tienes en Cristo Jesús. Pero aquí nos damos cuenta de algo importante, porque es importante de escudriñar la Escritura, porque es importante de orar, porque es importante de congregarte, porque es lo importante, ¿verdad?, de tener comunión con Dios, personal con Dios, y escudriñar las Escrituras, porque nos damos cuenta que Nicodemo tenía conocimiento. Entonces, al leer la Escritura te das cuenta que Dios te abre los ojos, que conocimiento no es suficiente. Decir creo en Dios. Es el mismo Dios. No es el mismo Dios, si no es el Dios de las Escrituras, no es el mismo Dios. Y por supuesto es necesario que tengas cierto conocimiento de quién es Cristo para que puedas venir al arrepentimiento. Es cierto. De lo que es Él y de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, que lo dejó todo ahí por nosotros. Y es cierto, y por eso predicamos el Evangelio, y hablamos el Evangelio, y hablamos de la cruz, y hablamos de pecado, y hablamos de arrepentimiento, porque a eso Él nos ha llamado, porque la Biblia dice, para que tengas conocimiento, porque la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 14, porque ¿cómo creerán? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces tienen que oír de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tienen que tener conocimiento de los hechos, de la vida, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tienen que tener conocimiento de todo esto. Pero no te pares ahí, porque eso no es solo suficiente. Porque nos damos cuenta que Nicodemo tenía conocimiento y tenía hechos. Pero también nos podemos dar cuenta que nos podemos rebelar en contra de ellos o no nos puede gustar lo que la Escritura dice. Pablo dice en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 32, dice que muchas personas conocen las leyes de Dios, pero no las quieren aceptar. Y saben bien que Él es justo y que es el decreto de Dios. Y Él dice, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicando, sino que incluso aprueban a quien las practican. En Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 19, la Biblia dice que incluso los demonios saben quién es Dios y conocen los hechos acerca de la vida de Jesús y de su obra salvadora. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Pero ciertamente ese conocimiento no quiere decir que los demonios vayan a ser salvos. El conocimiento y la aprobación no son suficientes.
Además, conocer simplemente los hechos y aprobarlos o estar de acuerdo en que son verdaderos no es suficiente. ¿Qué es lo que dijo Juan 3:2? Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, Nicodemo sabía que Jesús había venido de Dios, incluyendo sus enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sus extraordinarios milagros. Habían sacado la conclusión, ¿verdad?, correcta de los hechos de nuestro Señor Jesucristo, lo que Nicodemo acaba de decir. Y aparte de eso, era maestro de Israel. Y le dice que él había venido de Dios. Pero esto no significa que Nicodemo tuviera esa fe salvadora, porque todavía tenía que poner su confianza en Cristo Jesús como Salvador y tenía que creer en él. El rey Agripa, en Hechos, en el capítulo 26, en el versículo 27 al 28, es otro ejemplo de conocimiento y de aprobación sin tener fe salvadora. Pablo se dio cuenta de que Agripa conocía y que al parecer veía la aprobación de las escrituras judías, ¿verdad?, en el Viejo Testamento. Pablo se dio cuenta de esto. Cuando Pablo estaba compareciendo en juicio delante de él, Pablo le dijo al rey Agripa: ¿cree usted en los profetas? Agripa dijo: a mí me consta que sí. A mí me consta que sí, pero no tenía fe salvadora. ¿Y saben por qué? Porque el rey Agripa le respondió a Pablo: un poco más y me convences a hacerme cristiano. Un poco más y me convences a hacerme cristiano. Eso fue lo que el rey Agripa le dijo. Entonces, ¿qué miras ahí? ¿Por qué esperar cuando viene la convicción en tu corazón? Porque esa es la fe salvadora, cuando viene la convicción en tu corazón. Es el Espíritu de Dios que te está trayendo hacia Él cuando el Evangelio es predicado. Cuando tú pones la confianza en nuestro Señor Jesucristo, vienes a pasar de ser solamente un observador de los hechos y interesado de los hechos de salvación. Vienes a interesarte más por las enseñanzas bíblicas. A ser alguien que entra en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque puedes tener conocimiento y puedes tener hechos, pero no tienes una relación con Dios. No tienes una comunión con Dios. La gracia salvadora es lo que hace que tengas una comunión con Dios, que tengas una relación con Él, continua con Dios. Es lo que la gracia salvadora hace. Es lo que la fe salvadora hace. Es una confianza en nuestro Señor Jesucristo, de que Él te ha perdonado de los pecados y que te ha dado vida eterna juntamente con Dios. Que no es una creencia solamente en datos, sino la confianza personal que tienes en nuestro Señor Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida. Porque cuando lo pones como Señor de tu vida, vas a hacer lo que la Escritura enseña y dice. Entonces la salvación es mucho más que solo el perdón de los pecados y la vida eterna. Es mucho más. ¿Por qué? Es un misterio. Cuando alguien inicialmente acude a Cristo,
Rara es la vez que te des cuenta de la amplitud de las bendiciones, de la salvación que vienen junto con la salvación. La vida eterna que Dios nos ha prometido incluye también los asuntos como las declaraciones de justicia delante de Dios. La justicia es parte de la justificación. La justicia es parte de la adopción. La justicia es parte de la santificación y la glorificación. Es parte de todo eso. Pero la glorificación, la santificación, la justificación y la adopción, más adelante cuando hago otros videos te lo voy a explicar. Ahorita no puedo entrar a todo eso. Ahorita estamos en lo que más preocupa. El por qué es lo que nos preguntamos esta pregunta. Si se convirtió, ¿por qué actúa? ¿Por qué actúa? Si se convirtió, ¿por qué actúa diferente? ¿Por qué no hay deseo? No hay gozo. ¿Por qué si se convirtió, verdad, se ha enfriado? ¿O por qué si se convirtió ahora le ha dado la espalda a Dios? Ayer testificó y 2-3 meses le dio la espalda a Dios. Se acudió a Cristo. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué darle la espalda a Dios? Porque el pecado ha hecho esa separación de la comunión entre la persona y Dios. Y se ha separado, se ha enfriado y le ha dado la espalda a Dios. Cuando una persona no conoce a Cristo como Señor y Salvador, a veces simplemente viene para que el pecado sea removido y la culpa que sienten ellos sean eliminados. Pero se han olvidado que cuando le dan el proceso de este nuevo nacimiento, es que entres en una nueva relación con Cristo Jesús. Una relación genuina, una relación de corazón, que no nomás sea por unos momentos o por unas semanas, por unos días o por unos meses o por unos años. No, una relación que sea permanente, una relación que perdure por siempre. Esa es la confianza personal que debemos de tener con Cristo Jesús y que tenemos un compromiso con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Y para que esto acontezca debe de haber algo de conocimiento básico y entendimiento y las verdades del Evangelio y estar